Oh. Você se sente sozinho, procurando por alguém especial? Não precisa mais procurar. As garotas mais sexys estão esperando por você. Tudo que você tem que fazer é assistir Sex Girls of Locomotion. Julho 27 e 28, 20 horas, Argentina, México e Espanha. 19 horas, Portugal. Visite nosso website e decida qual delas é a mais sexy. Aika, Belden, Bird, Skull, Lima, Cereza, Dazamosa, Leo, Maya, Navel, Lilica. Red, o seu voto poderá coroá-la a garota mais atraente da Locomotion. Locomotion te ama. Unauthorized use of command code. Initiating counterinsurgency program level 4. Warning. Legal para encontrar víctimas adecuadas. Una de ellas, Hugo Wallace, el hijo de esta señora, la mujer más valiente que hemos conocido en México. Ellos me piden que para poder negociar con la organización les ponga yo un aviso, y qué macabros, en una esquela dándoles el pésame en un periódico de circulación nacional. O sea, cada vez que usted tenía que ponerse en contacto con ellos... Era a través del periódico. Una esquela como esta, de la familia Alarcón Zamora. Así es, la contraseña que ellos me dan es familia Alarcón Zamora. Entonces yo puse alrededor de 15 esquelas en total. La señora Wallace es conocida como la Madre Coraje. Nada más entrar en casa de esta, qué casualidad, profesora de ética y civismo, nos apabulla con fotos, datos, diagramas, PowerPoints y todo tipo de pruebas sobre el caso, porque esta señora, ella sola, fue capaz de localizar a los 6 miembros de la banda que secuestró y asesinó a su hijo Hugo. El sistema de procuración de justicia está agotado, y está tan agotado que tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. Creo que eso es la vergüenza de mi país. No exagera. Miranda se puso en marcha la misma noche del secuestro junto a familiares y amigos y le hizo el trabajo a la policía. Un contacto en la compañía de teléfonos le dio el listado de llamadas de su hijo. Otro contacto le localizó la antena que registró la última de esas llamadas. Rastreando la zona en círculos concéntricos, encontraron el coche de Hugo, y un portero les llevó hasta la casa donde había entrado el joven, acompañado de esta chica con la que había ido al cine. Ella era el cebo. Ellos dos traían pasamontañas y lo agarraron por la parte de atrás para poderlo inmovilizar, y luego le pusieron cinta canela, lo ataron. Y bueno, sabemos que hubo mucha violencia, y desgraciadamente ese día mataron a mi hijo. El mismo día que lo secuestraron, la madrugada del 12 de julio lo mataron. Pero eso no lo supo Miranda hasta mucho tiempo después. Los secuestradores, en su primer contacto, le mandaron una prueba de vida de su hijo. Una fotografía en la que aparecía con una venda en los ojos. La fotografía había sido retocada en un ordenador porque realmente era una prueba de muerte. Empiezan a pelearse entre ellos que por qué habían escalado tanta violencia y que ya no iban a poder cobrar el rescate. Y Brenda Quevedo Cruz le dice que no se preocupe, que ella puede arreglar las fotografías para que no se den cuenta que mi hijo está muerto. Me lo cuenta mirando la foto de su hijo con tremenda pena contenida. Esta mujer es muy fuerte. Cuando tuvo los primeros nombres de los responsables, llenó el Distrito Federal de carteles enormes pidiendo información sobre ellos. Investigó todas las llamadas que recibió, incluidas las falsas. Yo me puse a disfrazarme, a arriesgarme a todo. Sacó a mi hija del país con sus hijos para que no estén en el riesgo, y entonces había días enteros en los que yo no llegaba a dormir a mi casa, porque me quedaba en un taxi a vigilar, o en una esquina, o me disfrazaba de algo y estaba ahí, vendía tarjetas en las esquinas para poder ver quién entraba y salía de las casas. Una llamada le llevó hasta la casa de César Freire, el ex policía. Hizo guardia con su hermano, y cuando vio llegar al secuestrador, en un ataque de insensatez y desesperación, se tiró a por él. El momento en que yo lo veo cara a cara, él me saca un arma. Mi hermano se había quedado pagando el taxi en el que íbamos juntos. Cuando él se da cuenta que me está apuntando, él logra írsele a los pies, lo derriba. Iba pasando una patrulla y gracias a eso fue
que pudimos capturar literalmente mi hermano y yo el 26 de enero del 2006 al líder de esta organización criminal. Sí estoy segura es que César Freire Morales. Miranda ya era muy conocida en México. Enseguida llegaron las televisiones. Mientras el detenido seguía clamando su inocencia, yo no me dedico al secuestro, señor. la señora Wallace, con casi 60 años, con el miedo todavía reflejado en su rostro, intentaba asimilar lo que acababa de hacer. Pero yo tengo mucha fe en que ahora con esta persona detenida lleguemos y nos diga dónde está mi hijo secuestrado. Poco a poco el resto de la banda fue cayendo gracias a los anuncios. Todavía no han confesado dónde tiraron los restos de Hugo, así que Miranda Wallace sigue luchando. Le quedan al menos 2 cosas por hacer: encontrar lo que quede de su hijo y encontrar también a Jacobo Tagle-Tobin, el otro cabecilla de la banda que todavía está suelto. Su rostro sigue apareciéndose a los conductores en diferentes calles del Distrito Federal. He visto las 2 caras de la moneda del ser humano y ahora más que nunca estoy convencida que tenemos que hacer algo, porque en México el tejido social como tal está verdaderamente destruido. Cada vez hay más secuestros, más asesinatos, más violencia. Y este país tiene que revertir esta situación a través de empezar a imprimir una verdadera cultura de la legalidad que hoy por hoy en México sabemos que no existe. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. La gente no siente que haya quien la proteja. No solamente es la violencia misma, sino que el Estado por sí mismo se convierte en un factor de inseguridad al no significar un elemento de protección a la gente. Programamos para suma de aquí no para verificar el carro. Aplica condones que se podrían ser los reportes. Tijuana, una emergencia pública en donde Una violencia que se ve reflejada en carteles y anuncios por las calles, que aparece cada mañana, sin faltar a su cita, en periódicos, revistas y televisiones. de seguridad pública. En contadores que indican el número de muertos del día y el acumulado del año. En portadas terribles de titulares extremos que parecen que solo buscan atraer lectores en una malentendida competencia. 7 ejecutados más parece vendernos sonriente este muñeco diabólico. Todavía no sabemos que unos días más tarde, en Tijuana, no solo veremos más de 7 ejecutados, veremos también varios decapitados. Poner cabezas en lugares públicos implica necesariamente que habrá cobertura de los medios de comunicación, cobertura no profesional, es decir, cobertura que no tiene límites para la exposición de la violencia. En consecuencia, los medios de comunicación por sí mismos garantizan funcionar como canal de información y diseminación de los hechos de violencia. Desde su Instituto para la Democracia y la Seguridad, este sociólogo lleva años denunciando la falta de ética de muchos medios de comunicación y la necesidad de un gran pacto mediático para definir cómo reflejar la información sobre la violencia. Cabezas cortadas en primer plano, cadáveres en portada, los propios mensajes que los narcos dejan en los asesinados, todo eso se puede ver en los periódicos. Publicidad gratuita regalada a los cárteles de la droga. Nos encontramos con periodistas que no tienen conciencia mínima de lo que provoca lo que están exponiendo. En un momento difícil como el que está pasando el país, no le puedes hacer propaganda a los delincuentes. Al narcotráfico le sale gratis, ¿no? Salir en las primeras planas y en los primeros planos de los noticiarios, ¿no? Entonces sí es un problema de la prensa que tendría que reflexionar, ¿no? Hacer un examen de conciencia y decir, bueno, ¿hasta dónde publico, hasta dónde no publico? Bien es cierto que, como dice Pepe Rebeles, hasta dónde publico y hasta dónde no publico, muchas veces, y hablando de narcotráfico, supone la diferencia entre estar vivo o estar muerto. 44 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y hay otros 8 desaparecidos, lo cual no deja a México en demasiado buen lugar. Si a un capo mafioso no le gusta una información, no envía una carta al director del periódico, ordena asesinarlo. Digamos que dictan censura los narcotraficantes.
Y muchos periodistas han optado por decir, bueno, de esto ya no vamos a hablar. Rebeles, 40 años de periodista en México, lo tiene claro. No hay narcotráfico sin cobijo de la autoridad, sin la connivencia de políticos corruptos o policías a sueldo de las mafias, algo que en México tiene un nombre. ¿Qué es la narcopolítica? Bueno, para mí la narcopolítica es básicamente el personaje político que de alguna forma apoya al narcotráfico desde su posición de poder, o bien aquel político que recibe apoyo del narcotráfico para que el día de mañana el político le ofrezca el apoyo desde su posición de poder. Durante el 2008 han sido asesinados casi 500 policías de diferentes cuerpos. ¿Todos caídos en la lucha contra el narco? Sí y no. Algunos murieron en operativos o enfrentamientos, pero la mayoría fueron liquidados por no cumplir sus obligaciones de agentes corruptos. En pocos días, en Sinaloa, seremos testigos de cómo se resuelven las cuentas con los policías. Instruction.